Hola, hermenautas, un gusto saludarlos. Quiero retomar el hilo que comencé la semana pasada con ese video que publiqué un poco de forma accidental, pero, pero que sirvió para romper ese silencio de prácticamente 2 años. Tenía 2 años sin publicar desde el 2022, más o menos en la época en la que Plutón tocó mi Saturno, que a su vez rige a Acuario, que es el signo en el que está mi medio cielo. Además, el propio Saturno en mi carta está muy cerca del medio cielo. Y desde el momento en el que Plutón tocó a mi Saturno natal, hubo una caída drástica de las publicaciones que hacía. Incluso un poco antes, yo diría que la caída drástica comenzó en el 2020, cuando se dio la gran conjunción de Júpiter y Saturno, de la que también hablé la semana pasada. Esa gran conjunción de Júpiter y de Saturno en el grado cero de Acuario, que dio inicio al ciclo de aire en el que estamos actualmente, de acuerdo a ese indicador que son las conjunciones Júpiter-Saturno. Esa conjunción ocurrió en el grado cero de Acuario y es precisamente allí donde está mi medio cielo. Déjenme ponerles un momento mi carta natal para que puedan ver de qué estoy hablando. Esta es mi carta, este es mi Saturno, este es mi Júpiter. Y como pueden ver, esos dos planetas están flanqueando mi medio cielo en el grado cero, minuto 51 de Acuario. Bueno, claro, esto de que está en el 0,51 sería si realmente mi hora de nacimiento es exactamente las 2:45 de la tarde, que algunas veces pienso que puede ser las 2:47, pero de todas lo que puedo asegurar es que mi medio cielo está allí, en el grado cero de Acuario, muy al inicio de Acuario. Y además en mi carta natal, el único planeta que se encuentra en domicilio es Saturno. Y ya sabemos que el único planeta en domicilio dentro de cualquier carta pasa a ser importante, eh, más todavía cuando es el dispositor final de la cadena de dispositores de la carta. Aquí lo vemos en la cadena de dispositores de mi carta natal. Todo termina convergiendo sobre Saturno. Saturno es el planeta al que todos los demás de una u otra forma terminan llegando cuando seguimos las respectivas regencias, ¿no? Neptuno está en Escorpio, que es un signo regido por Marte. Marte está en Sagitario, que es un signo regido por Júpiter. Júpiter está en Acuario, que es un signo regido por Saturno, y allí llegamos a Saturno. Lo mismo con todos los demás planetas. Entonces, cuando el único planeta en domicilio es además el dispositor final de todos los planetas, bueno, ese planeta pasa a ser especialmente importante. Y en este caso además es también el regente de mi medio cielo, así que no tiene nada de raro que cuando Plutón tocó mi Saturno, eso haya impactado fuertemente mi área profesional, que sabemos que es lo que rige o lo que está asociado al medio cielo. Pero como esa gran conjunción de Júpiter y de Saturno ocurrió precisamente en el grado cero de Acuario, ajá, allí la tenemos. Esta es la conjunción de Júpiter y de Saturno que ocurrió en el grado cero minuto 29 de Acuario. Eso fue el 21 de diciembre de 2020. Y ya a partir de allí, ya a partir del 2020, comenzó mi retirada de las publicaciones en YouTube, de las publicaciones abiertas, públicas, propiamente. Seguí subiendo videos a YouTube, pero no los publicaba de forma abierta. Y eso fue allí, justo cuando Júpiter y Saturno hicieron conjunción sobre mi medio cielo. De hecho, en algún momento saqué las cuentas y vi esto, que entre 2016 y 2020, en ese periodo de 4 años, subí 265 videos ocultos y 107 videos públicos. Y luego, entre el 2020
o a partir del 2020 hasta ahora, hasta el 2024, sin contar el video de la semana pasada y este que estoy grabando hoy, había publicado 400 videos ocultos y solamente dos videos públicos, esos dos últimos videos del desastre de Le Mans en el 2022. Entonces se ve que efectivamente hay un antes y un después del 2020. O sea, en el 2020, cuando se dio, a finales del 2020, cuando se dio esa gran conjunción de Júpiter y de Saturno justo sobre mi medio cielo, hubo un primer fuerte impacto en mi manera de abordar la astrología, de entenderla, de practicarla, y ese ha sido un proceso que ha continuado desde allí, porque luego vino, como les decía, la llegada de Plutón a mi Saturno, que rige ese medio cielo, y al día de hoy está ese ciclo actual de Plutón haciéndole conjunción, porque saben que desde el año pasado Plutón ha estado bailando entre Capricornio y Acuario, y mientras baila entre esos dos signos, ha estado pasando sobre mi medio cielo. Este sería el gráfico. Aquí, en el 2023, cuando pasó por primera vez de Capricornio a Acuario, no llegó a tocar mi medio cielo de forma exacta, pero ustedes entienden, estuvo a menos de 1 grado y en el mismo signo. Ya no era una conjunción o un acercamiento desde Capricornio, sino que Plutón estaba allí, en Acuario, en el mismo grado, en el grado 0, en el que se encuentra mi medio cielo. Posteriormente se dio este contacto en febrero del 2024, luego hace poco, en julio, a finales de julio, y falta este que viene ahora, que sería para el 24 de diciembre, y allí es cuando por fin termina este tránsito de Plutón a mi medio cielo. Entonces ha sido realmente un periodo largo que todavía no termina, en el que he sentido mucha presión sobre ese punto que tiene que ver, como decía, con mi área profesional o en un sentido más amplio, con la manera en la que me proyecto hacia el mundo. Y evidentemente un canal en YouTube es una de las formas en las que hoy en día una persona puede configurar esa experiencia que describe la Casa 10 de mostrarse ante el mundo. La Casa 10 nos habla un poco de cómo nos mostramos ante el mundo y efectivamente YouTube es una plataforma en la cual uno se muestra ante el mundo, así que es natural que tenga un impacto, que haya una cierta correlación entre todos estos movimientos sobre mi medio cielo y el cambio brutal de ritmo que tuve en este canal. Pero creo que en este punto de la historia me gustaría retomar nuevamente un ritmo de publicaciones más o menos regular. En principio me estoy planteando grabar algo los fines de semana, publicar algo los fines de semana. Como verán, sin dedicarle tanto tiempo a la edición como hice con los últimos videos que publiqué, tratando de hacerlo lo más sencillo posible para que no se me haga demasiado cuesta arriba. Y precisamente lo que quisiera hacer es darle continuidad a esas dos líneas que de alguna forma mencioné o esbocé en el video anterior, que creo que lo llamé astrología, idealismo analítico e inteligencia artificial o algo por el estilo. Es decir, esas dos líneas del idealismo analítico y de la inteligencia artificial, que para mí son dos aspectos muy importantes dentro de lo que es mi forma de abordar la astrología al día de hoy, que son precisamente producto de todos estos encuentros cercanos con Plutón que todavía no han terminado y que representan la forma personal en la que me estoy conectando con esos factores del clima colectivo que tenemos en este instante y que comentaba la vez pasada. Estos mismos que acabo de mencionar, la conjunción Júpiter-Saturno en el grado 0 de Acuario, que es el telón de fondo contra el cual tenemos que entender la entrada de Plutón en Acuario, que por supuesto también está acompañada por
por la entrada de Urano en Géminis, que también va a ser muy pronto. También podemos agregar allí el paso de Neptuno a Aries. O sea, hay tres cambios importantes que se van a dar en un periodo relativamente cercano y corto, que son el paso de Plutón a Acuario, el paso de Urano a Géminis y el paso de Neptuno a Aries, lo cual está, por supuesto, trasladando energía hacia el elemento aire principalmente, pero también hacia el elemento fuego, que sabemos que junto con el aire forma la dupla de los elementos activos, de los llamados elementos activos, dinámicos, en fin. El aire alimenta el fuego moviliza el aire, en fin, ya sabemos que el fuego y el aire se llevan razonablemente bien. Entonces, de alguna forma, todo este cambio de los planetas transpersonales se conecta, pero en particular lo que más nos importa es esto, la entrada de Plutón en Acuario contra el telón de fondo de la conjunción Júpiter-Saturno en el grado cero de Acuario. Y como resulta que mi medio cielo está en el grado cero de Acuario y que Plutón ha estado bailando entre Capricornio y Acuario y pasando entonces por ese grado cero, yo tengo una conexión personal, por eso lo mencionaba aquí en este esquemita, hay una conexión personal con toda esta configuración cósmica que por supuesto nos afecta a todos, pero que para mí se convierte en algo especialmente impactante. Y allí podría agregar otro elemento, que es que no solamente se trata de que mi medio cielo está en Acuario, sino de que soy astrólogo y sabemos que Acuario tiene una asociación con la astrología. Es una asociación moderna, creo que es moderna, creo que tradicionalmente no se asocia Acuario con la astrología, ahorita tengo la duda, pero en todo caso, no me extrañaría que fuera una asociación moderna, pero ya sea moderna o sea más tradicional, lo cierto es que es real, definitivamente es real. Hay una cierta afinidad entre la naturaleza del signo fijo de aire, es decir, el signo que busca estructuras en el mundo de las ideas, y la astrología, que es un gran sistema para estructurar el mundo de forma abstracta. Entonces hay una afinidad entre la astrología y Acuario, y no tiene nada de raro que un astrólogo o una persona a la que le interese la astrología tenga emplazamientos fuertes en Acuario, el medio cielo, como en mi caso, el ascendente. Yo, además de tener el medio cielo, como vieron en mi carta, si se fijaron, tengo a Júpiter y tengo a la Luna, entonces tengo una conexión muy fuerte con Acuario, a pesar de que mi signo solar es Sagitario. Entonces, como decía, al ser mi profesión la de astrólogo, toda esta energía que se mueve en Acuario sobre mi medio cielo tiene mucho que ver con mi forma de entender la astrología, de relacionarme con la astrología, con la forma de explicármela a mí mismo. Porque ese para mí siempre ha sido un problema real, fuerte, porque yo estoy convencido, evidentemente, del funcionamiento de la astrología, no tendría todos los años que tengo dedicado a la astrología si no asistiera continuamente a ese milagro de su realidad, de su funcionamiento, a eso de que mi vida, como les acabo de describir en este comentario sobre mis tránsitos sobre el medio cielo, o la vida de los demás, la vida de las personas que llegan a mi consulta, la vida de personajes famosos, de personajes históricos, cómo se da esa correspondencia, esa continua correspondencia entre los indicadores astrológicos que vemos en su carta natal y la vida de la persona, cómo hay una danza continua entre nuestras vidas humanas y el cosmos. O sea, eso es algo que continuamente estoy atestiguando y que es lo que me mantiene conectado y me mantiene maravillado con relación a la astrología. Pero al mismo tiempo está el hecho de que no soy capaz de explicar cómo funciona la astrología.
que no estaba además satisfecho con ninguno de los planteamientos filosóficos que supuestamente permitían entender cómo la astrología funcionaba. Y eso me generaba una disonancia cognitiva tremenda que me acompañaba todo el tiempo y que a estas alturas lo podría describir como el conflicto entre esa realidad de la astrología, de la cual yo era testigo y que correspondía a toda esa conexión acuariana que les comentaba, y la formación que he recibido, igual que ustedes, a lo largo de toda mi vida, eh, de corte materialista, desde que uno entra en el colegio, en la primaria, hasta que va pasando por todos los niveles de educación superior, una y otra vez nos van martillando y martillando esta visión fisicalista o materialista de la realidad, en la que todo lo que vemos se reduce al final a la materia física y que todo debe poder explicarse eh, a partir de relaciones causales desde esa materia física hasta los fenómenos que observamos. Es decir, que hay leyes de causa y efecto que parten de este mundo físico y que explican la realidad que experimentamos. Entonces, ¿cómo uno puede, dentro de un marco de pensamiento fisicalista, explicar la astrología? Y hay mucha gente que lo intenta, la gente que se dedica a hacer investigaciones estadísticas o que postula teoría, la astrología funciona por los campos magnéticos de los planetas, o puedo demostrar la astrología a partir de las correlaciones estadísticas entre tales posiciones y tales rasgos de personalidad, en fin, ¿no? Mucha gente está en esa búsqueda de tender un puente entre la práctica astrológica con toda su carga mágica y el método científico, el lenguaje de la ciencia, el paradigma fisicalista. Pero a mí nunca me llegó a convencer esa manera de abordar el problema. O bueno, quizás exagero cuando digo que nunca. Cuando yo comencé con la astrología, me parecía natural, y por eso también entiendo los esfuerzos de todos quienes se van por ese camino, me parecía natural que sí, que seguramente había un mecanismo que la ciencia no había descubierto todavía, pero que eventualmente se iba a descubrir ese mecanismo que explicaba el funcionamiento de la astrología. Pero cuando pensaba de esa forma, realmente estaba muy verde yo dentro de mi camino en este mundo de la astrología, y no había caído en cuenta de la diferencia de categoría que involucraba el hecho astrológico y el método científico, como el hecho astrológico no tenía lugar dentro del método científico. Me explico. Primero, vamos disculpen si estoy siendo desordenado. Yo me imagino que en próximos videos regresaré sobre algunos de los temas que estoy comentando, pero ya les expliqué que estoy grabando esto sin guión. Me estoy dejando llevar por el hilo del pensamiento en el momento. Entonces, eso, por supuesto, implica el riesgo de cierto desorden. Pero sí me gustaría hablar un poquito de a qué llamo yo el hecho astrológico. Para mí, este esquema, que al día de hoy lo retocaría, lo cambiaría, pero esencialmente este esquema refleja la forma en la que yo terminé entendiendo lo que para mí es el hecho astrológico, es decir, la experiencia fundacional sobre la cual se sostiene al menos mi relación con la astrología. No estoy tratando con esto de decir que esta es la forma en la que todo el mundo entiende la astrología. Lo que este esquema refleja es la manera en la que yo me enganché con la astrología, la forma en la que he permanecido vinculado a la astrología, la forma en la que he ido recorriendo mi camino en la astrología. Es decir, ¿cuál es el hecho que yo observo? ¿Cuál es el hecho que yo observo y que observo una y otra vez cuando hablo de esa
ese milagro continuo de la relación entre nuestras vidas y el cosmos. Bueno, lo que yo observo como observador astrológico, esta partecita de aquí supuestamente sería lo que yo llamo el observador astrológico. ¿Qué es el observador astrológico? Bueno, es la persona que tiene, por supuesto, conocimientos de astrología, pero que además, como cualquier ser humano, posee una realidad triuna, posee una realidad que es su conciencia, la parte de sí mismo que es capaz de observar, de observarse a sí misma y también de observar el mundo y las experiencias. El mundo interno, que podemos llamar psique, que se manifiesta externamente en rasgos de personalidad, pero que tiene que ver con todos los movimientos internos, ¿no? Eh, el- las sensaciones, los impulsos, los pensamientos, es decir, los contenidos de la conciencia. Este nivel que estoy llamando aquí psique, que también podría llamar alma, para quienes estén familiarizados con las tradiciones esotéricas, se dan cuenta de que esta es la tradicional tricotomía, ¿no? Del ser humano como una combinatoria de cuerpo, alma y espíritu. Solamente que estoy cambiando los nombres, ¿no? En lugar de espíritu estoy diciendo conciencia, en lugar de alma estoy diciendo psique, que se puede manifestar como personalidad, y en lugar de cuerpo puse la dupla cuerpo-mundo, porque el cuerpo, dentro de este esquema, es también nuestro punto de contacto con el mundo y a partir de eso, de existir en un cuerpo que a su vez existe en el mundo, es donde surge eso que podemos llamar experiencia, que al final las experiencias generadas por esa interacción entre el cuerpo y el mundo también son contenidos de la conciencia. Es decir, lo interesante aquí es que tanto el mundo interno, que podemos entender como psique, como el mundo externo corresponden a contenidos de la conciencia, es decir, lo que caracteriza a la conciencia es que es capaz de experimentar esos movimientos de su mundo interno y también esas experiencias derivadas de tener un cuerpo en el mundo. Entonces tenemos un plano que podemos describir como físico, otro que podemos describir como psíquico y un tercer plano que sería ese plano espiritual o plano de la conciencia, desde el cual uno es capaz de observar todos los demás y con el que en última instancia nos terminamos identificando cuando nos preguntamos de forma profunda quiénes somos. O sea, ¿quién soy? Bueno, soy mi conciencia. Soy mi conciencia que es testigo de todos mis pensamientos y de todas mis emociones y de todas mis experiencias en el mundo. Entonces, el astrólogo es un ser humano que puede verse a sí mismo fenomenológicamente hablando, es decir, a través de la observación, de la introspección, puede verse a sí mismo a través de del prisma de esta triple realidad. Pero, como es además una persona que sabe de astrología, es capaz de observar a otros seres humanos, o incluso aquí también podría hablar de colectivos humanos, es decir, ve a otros seres que poseen una experiencia interna similar a la propia, una estructura similar a la propia, y además de eso tiene la información de la carta natal de esa persona. Como digo, podría no ser una persona, podríamos estar hablando de la carta de un país, en fin, pero yo me siento mucho más cómodo poniendo todo esto en el plano humano, porque además mi trabajo principal es la consulta, así que lo que continuamente estoy observando es esto, la manera en la que la información de la carta natal, incluyendo las técnicas para moverla en el tiempo, los tránsitos, las progresiones, en fin, todo eso, se corresponde con la vida de esa persona. Y para mí, esa correspondencia tenía como punto de entrada esto que
que llamo psique, ¿verdad? Esto que llamo psique o alma. Y por supuesto, cuando alguien ve este esquema, puede decir, ah, claro, lo que pasa es que Eduardo es un astrólogo de orientación psicológica y lo que está diciendo es que la astrología refleja únicamente procesos psicológicos. Y eso es algo que no es lo que quiero representar con este esquema. Para mí la astrología psicológica es súper importante. Yo comencé en la astrología a través de lo que serían las escuelas psicológicas. El primer libro de astrología que realmente me enamoró fue un libro de Liz Green. Así que ya está claro que mis preferencias dentro de la astrología tienen mucho que ver con la aproximación psicológica y con la aproximación junguiana. Creo que definitivamente allí es donde me siento más cómodo, pero reconozco, como también pueden reconocer los astrólogos tradicionales, que cuando uno está observando la información de la carta natal de una persona, uno no está viendo nada más realidades psíquicas en el sentido estricto, reduccionista de esa palabra, donde se entiende lo psíquico como algo exclusivamente interno, porque a través de la carta natal uno ve que hay un correlato de acontecimientos que efectivamente uno ve que ocurren en el mundo de manera objetiva, de manera visible y que tienen una relación simbólica con la carta natal. Por ejemplo, por mencionar algo que me viene a la mente en este instante, justo aquí, en mayo, a finales de mayo de este año 2024, cuando Urano le hizo cuadratura a mi luna, se vino abajo una hamaca en la que yo estaba descansando. Urano tiene que ver con lo sorpresivo. El tránsito venía desde la casa uno, la casa del yo, la casa de la identidad, que muchas veces tiene que ver con el cuerpo físico también, y le hacía cuadratura a mi luna, que sabemos que tiene que ver con el mundo emocional, la manera de dar y recibir alimento emocional, pero que también tiene que ver con esa idea de replegarnos hacia nuestro mundo interno. De alguna forma, incluso podría conectar la sensación de estar en la hamaca con la sensación de estar en el vientre materno, esa sensación de relajamiento, en fin, ¿no? Y resulta que además la luna rige en mi carta a la casa 3, que es la casa de los hermanos. Y fue precisamente por una broma de mi hermano haciendo una broma que al final le salió mal, el que terminó haciendo que se diera la base en la que estaba la hamaca y yo me caí y me di un golpe. Entonces, claro, no fue nada del otro mundo, no fue gran cosa, pero cuando uno sabe que eso estaba allí, ¿verdad? Cuando uno eh, tiene la información de que en estos días Urano le está haciendo cuadratura a mi luna, quién sabe cómo se pueda manifestar eso, y de repente pasa eso, wow, uno no puede dejar de establecer la relación, algo imprevisto que altera ese estado de paz, ese estado lunar en el que estaba sumergido cuando estaba en la hamaca, y que además tiene como agente, como intermediario, a mi hermano, siendo la luna regente de la casa de los hermanos. Entonces, continuamente, uno como astrólogo, cualquier persona que esté aficionada, que sea aficionada a la astrología, va a ir observando esas relaciones que se acumulan en el tiempo, que van estableciendo un río de símbolos que nos va acompañando a lo largo de la vida y que incluyen, como digo, situaciones concretas, porque lo de que la hamaca se cayera no fue algo que ocurrió internamente, no es que Urano tocó a mi luna y se produjo algo que era exclusivamente psíquico en el sentido reductivo de esa palabra, es decir, entendiéndolo como algo exclusivamente interno. Pero es que esa no es la forma en la que yo entiendo la palabra psique. Cuando yo uso la palabra psique, la uso en el sentido junguiano de la palabra. Es decir,
entiendo a la psique como algo que se conecta y se prolonga hacia el mundo material, hacia el mundo físico, donde no hay realmente una división estricta entre nuestro mundo interno nuestro mundo y el mundo externo que habitamos y que nos rodea. Para Jung, eh, los arquetipos eran principios organizadores que uno podía encontrar tanto en la realidad tangible como dentro de nosotros mismos, porque las dos cosas eran hasta cierto punto lo mismo. Y eso es lo que yo pretendía reflejar con estas flechitas, ¿verdad? Estas flechitas que subían de la psique hacia la conciencia y que bajaban de la psique hacia la interacción cuerpo-mundo. Entender que cuando yo digo que la carta natal entra o refleja en primer lugar el mundo psíquico, no estoy con eso negando que la astrología tiene manifestaciones concretas, reales, tangibles, que uno puede reconocer acontecimientos como esa hamaca que se cayó y que vinculé con la cuadratura de Urano a mi luna, uno puede reconocer manifestaciones objetivas en el mundo, es decir, totalmente visibles, de esos símbolos astrológicos. Entonces, para mí, el hecho astrológico no es la correlación. El hecho astrológico no es que Urano le haga cuadratura a mi luna y la hamaca se venga abajo. No, el hecho astrológico es que yo lo observe. Es decir, el hecho astrológico es la observación de esa correlación por parte de un individuo y desde la propia subjetividad. Es decir, para mí el hecho astrológico implicaba necesariamente un observador, un sujeto que era testigo de esa correspondencia. Este esquema lo hice en el 2011, pero refleja ideas que tenía ya desde muchísimo antes. Y aunque no me daban ninguna respuesta o no me daba ninguna respuesta sobre cómo funcionaba la astrología, me permitía organizar y aclarar mis propias experiencias. No tiene nada de raro que esté regresando a este esquema en este momento en el que, como les decía, todo lo que es mi relación con la astrología está en este proceso de cambio, en este proceso de transformación. Y yo no sé cómo va a cambiar este esquema. Creo que algo se conservará de este esquema, pero yo sé que voy a transformar este esquema, voy a replantear este esquema usando el lenguaje de la filosofía de Bernardo Kastrup, de la propuesta que Bernardo Kastrup llama idealismo analítico. O sea, ese idealismo analítico de Bernardo Kastrup creo que es el telón de fondo filosófico que me va a permitir, todavía estoy en ese proceso, pero creo que me va a permitir regresar sobre esta manera de entender, de formular el hecho astrológico e ir un poco más allá, porque yo creo que lo que estaba faltando aquí y, y, y es lo que me generaba esa disonancia cognitiva de la que les hablaba hace un rato, es que todo este esquema seguía yo ubicándolo contra el telón de fondo de esa formación materialista, fisicalista que todos tenemos. Todos pasamos por los mismos sistemas educativos y estamos sometidos a la misma campaña publicitaria continua, porque el materialismo como filosofía hegemónica o como ontología hegemónica que tenemos hoy en día, es decir, eso de que todo se reduce a materia, que la realidad última de este universo que habitamos es esa materia impersonal. Bueno, esa visión, como digo, cumple con lo que otro filósofo, que no recuerdo cómo es que se llama ahorita, llamaba la hegemonía comunicacional. Hay un término, ahorita no recuerdo de dónde es que viene, pero que se le llama así, hegemonía comunicacional, que tiene que ver con una invasión, una colonización total de los medios de comunicación, o si no total, por lo menos
claramente mayoritaria, que está asociada a un determinado mensaje, a un conjunto de mensajes que tiene una cierta agenda. Entonces, cuando uno vive en un país donde toda la propaganda que aparece por todas partes nos está transmitiendo un determinado mensaje, uno sabe que está inmerso en esa situación de hegemonía comunicacional. Y hay efectivamente ciertos mensajes que son hegemónicos dentro de nuestra cultura. Y uno de esos es el del materialismo, el del fisicalismo, que la realidad real es esa realidad física que nos describe la ciencia, que todo debe poder explicarse a través de leyes causales, como comentaba antes, y poder rastrearse hasta esa dimensión de partículas elementales, átomos, protones, electrones, quarks, en fin. Y eso, para quien practica la astrología, es enfrentarse al problema de tratar de meter la pieza cuadrada en el agujero redondo. No, no entra, no cabe, no calza. Y de allí esa disonancia cognitiva, y por eso ha sido para mí tan importante el encuentro con la filosofía de Bernardo Castro, con el idealismo analítico de Bernardo Castro, porque efectivamente ahora yo estoy convencido de que la realidad última del mundo que habitamos es mental, no es material. Para decirlo en una sola frase, que no es la mente la que emerge de la materia, sino es la materia la que emerge de la mente. Esto tiene muchos matices. Eso de decir que la materia emerge de la mente es algo que no debería aceptarse sin pasar por el proceso de comprender a qué se refiere el idealismo analítico cuando dice esto. Y yo creo que voy a dedicar algunos videos a ir explicando poco a poco esa propuesta de Castro, que he visto que hay poca información en español. Entonces me gustaría grabar unos cuantos videos que sería idealismo analítico para astrólogos. No quiero solamente tratar de ser un divulgador del idealismo analítico. Me imagino que surgirá desde otros ámbitos. Hay eh, muchos canales de filosofía en YouTube y seguramente en algún momento eh, alguno de los divulgadores de temas filosóficos tomará la propuesta de Bernardo Castro y hará eh, presentaciones en español. Hay una que les compartí en el video pasado, les incluí un enlace en los comentarios o en la descripción, perdón, del video pasado. Les incluí un enlace a un video del canal Adictos a la Filosofía, que es un canal que no me canso de recomendar, definitivamente muy bueno. Y allí Enrique, la persona que lleva ese canal, le dedicó un video de unos veintitantos minutos a la filosofía analítica de Bernardo Castro. Y de la misma manera que Enrique lo hizo, es probable que en algún momento otros divulgadores de filosofía en español lo hagan. Y yo me imagino que en algún momento se empezarán a encontrar más libros traducidos de él. Que yo sepa, hasta el momento hay solo dos libros de él que han sido traducidos al español, pero en fin, ¿no? Creo que sí, que la propuesta de él es lo suficientemente valiosa como para que las personas interesadas en la filosofía y en la divulgación del pensamiento filosófico creen las condiciones para que un público más amplio eh, de habla hispana pueda tener acceso a esa información. Pero a mí realmente eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es reflexionar sobre el impacto de esa aproximación filosófica en la astrología. Es decir, yo creo que el idealismo analítico le puede dar una base racional a la práctica astrológica que puede ser válida tanto para los astrólogos de orientación psicológica como para los astrólogos de orientación tradicional, que uno puede usar el marco general de pensamiento que plantea Castro como una base para describir y comprender mejor
el funcionamiento de la astrología. Porque si la propuesta de Bernardo Castro es verdadera, y yo creo que es verdadera, en esencia, no estoy diciendo que lo que dice Bernardo Castro sea una especie de evangelio que uno tenga que creerse a pie juntilla. Hay más de un filósofo pensando sobre esa línea de razonamiento de que la realidad última es de naturaleza mental, pero la propuesta de Castro yo creo que está especialmente bien organizada, bien armada. A mí me llegó, a mí me funcionó muy bien, me hizo, como decía antes, superar esa continua disonancia cognitiva en la que me encontraba. Así que creo que desde un punto de vista esencial es verdadera. O sea, y entonces, si esa propuesta es esencialmente cierta, bueno, pues tenemos una base para reconciliar lo que observamos como astrólogos con la ciencia, porque este es otro punto muy importante. No se trata de explicar la astrología a través de los métodos de la ciencia, pero sí es importante que uno comprenda la astrología dentro de una visión de la realidad que no excluya los aportes que nos proporciona la ciencia. Y sí quiero que poco a poco vayamos explorando eso, cómo podemos entender la realidad de una forma en la que se entiende que la ciencia funcione, se entiende que la astrología funcione y que no confundamos el ámbito en el que una de ellas es válida, sí, con el ámbito en el que es válida la otra. Cómo las dos coexisten y hay mucha tela para cortar por ese lado. Entonces, ese es uno de los hilos que quiero recorrer. El otro es el que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la incorporación del uso de la inteligencia artificial en la astrología, en la práctica astrológica, la manera en la que la inteligencia artificial puede hacer que seamos más efectivos en nuestro trabajo, que hagamos cosas que de otra manera no podríamos hacer. Me estoy refiriendo a nosotros, los astrólogos. Y como dije la vez pasada, no se trata de pretender que la inteligencia artificial reemplace al astrólogo, porque como vieron antes en el esquema que les mostré, para mí el hecho astrológico implica una percepción subjetiva capaz de establecer las relaciones entre las manifestaciones concretas y el simbolismo astrológico, y allí hay un elemento de creatividad que no puede reducirse a los mecanismos de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial siempre va a ser capaz de encontrar relaciones extraordinarias basadas en lo que ya está codificado, pero es el observador astrológico, el sujeto humano que se ha apropiado, que ha internalizado el simbolismo astrológico, el que es capaz de descubrir nuevas asociaciones, nuevos puentes, nuevos matices de ese lenguaje simbólico. Entonces, como digo, no se trata de sustituir al astrólogo, pero honestamente, un porcentaje muy grande del trabajo astrológico lo puede hacer la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial puede llegar a dar un porcentaje muy alto, digamos, qué sé yo, un 80% de la información que uno le transmitiría a un consultante en una consulta astrológica, y la puede organizar y puede, en fin, presentarla de una manera muy didáctica. Siempre le va a estar faltando ese porcentaje final, que es lo que al final puede terminar marcando una diferencia para esa persona que viene a la consulta astrológica, porque no tiene que ver con darle a la persona una especie de inventario de todas las posibles formas en las que se pueden manifestar los símbolos de su carta natal o los tránsitos que tiene en este momento, sino nuestra posibilidad de conectar con lo que se está moviendo dentro de esa persona en ese instante, con las necesidades de esa persona, con lo que le podemos aportar desde nuestra propia conexión con ese simbolismo. Y eso, como digo, se escapa totalmente del ámbito de la inteligencia artificial, pero si nos liberamos de la parte más
mecánica, pesada, del trabajo astrológico, le podemos dedicar más tiempo a ese núcleo valioso de la experiencia de la consulta. Y como dije, hay muchísimas otras formas en las que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Y yo he hecho ya un recorrido, yo he hecho ya un recorrido en este tema y sí, me gustaría compartir con ustedes experiencias que he ido acumulando con diferentes herramientas eh, y que creo que pueden ser útiles. Entonces, sí me gustaría continuar con este hilo de astrología, idealismo analítico e inteligencia artificial. Astrología, idealismo analítico e inteligencia artificial. Yo creo que ese va a ser nuestro tema durante los próximos videos que vaya grabando. Disculpen que este video haya quedado un poco disperso y que simplemente haya repetido muchas de las cosas que dije la vez pasada, pero también se trata de lo que les comentaba, de que quiero imponerme el hábito de grabar algo los fines de semana, en algún momento del fin de semana, grabar algo y compartirlo con ustedes, aunque sea de esta manera bastante informal, simplemente como vaya saliendo, tratando de mantener, como digo, un cierto hilo y tratando de avanzar en esos dos hilos, pero básicamente tomándomelo con calma para que la cosa no se me haga cuesta arriba y pueda mantener ese contacto semanal con ustedes, con las personas que están interesadas en esto que puedo compartir. Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí por el día de hoy. Este es el video de hoy sábado 28 es. 28 de septiembre, hoy sábado 28 de septiembre. Es un poco tarde, así que tal vez lo publique mañana domingo. Pero, pero en todo caso, la idea es esa, ¿no? Publicar algo los fines de semana, de tal manera de que mantengamos el contacto. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si pueden dejarle un me gusta al video, por supuesto, en caso de que les haya gustado, se los agradezco. Y si se pueden suscribir, si no se han suscrito, si se pueden suscribir, igual también se los agradezco. Muchas gracias y hasta el próximo sábado o el próximo domingo. Hasta el próximo fin de semana. Bye.